Venga. Vale, pues muy buenos días a todos. Bienvenidos a la plataforma de formación continua de diagnóstico y tratamiento por la imagen. Hoy nos acompaña el doctor Javier Irurzun y nos va a hablar del papel de la radiología intervencionista en la hemorragia digestiva por hipertensión portal. Y se me ha olvidado decir que viene del Hospital Universitario de Alicante y nada, estamos muy ansiosos de escuchar la charla. Muchas gracias y recordar que pueden dejar las preguntas en el chat y luego las iremos contestando. Cuando quiera, Javier. Bueno, pues nada, buenos días a todos y en primer lugar gracias a Salva y a todo su equipo por la invitación y sobre todo por la organización de esta plataforma continuada, que no me hago la idea del esfuerzo que debe requerir, pero que creo que es un lujo para todos los radiólogos. Voy a hablar, como ya pone el título, del papel de la radiología intervencionista en la hemorragia digestiva por hipertensión portal. En primer lugar voy a hablar de la profilaxis primaria, es decir, el paciente no tiene hemorragia, pero para evitar que la tenga se le puede dar unos fármacos en los cuales en nuestro hospital desde hace muchos años venimos haciendo estudios hemodinámicos hepáticos para ver si se benefician o no de tomar esta medicación. Hacemos a la vena suprahepática y tomamos la presión libre y la presión enclavada, que nosotros lo hacemos con un catéter, en este caso lo vemos en la vena suprahepática derecha. Vemos a la derecha la foto cómo está enclavado el contraste a través del catéter. Esto, no siempre es fácil, como todo, pues tiene sus falsos negativos, como por ejemplo cuando hay colaterales intrahepáticas. El tema es que lo habitual es que sí obtengas una presión libre y una presión enclavada que es una equivalente a la presión portal, indirectamente. Pero tiene un gradiente de presiones hepáticas y lo que hacemos entonces es poner propanolol intravenoso durante una media hora, volvemos a tomar presiones y vemos si ha habido una mejoría o no ha habido... Diego, tienes un ruido de fondo. Diego, perdona, ¿eh? Tienes ruido de fondo. Sí. Vale, sí, adelante, Javier, perdona. Sí. Entonces, y vemos si ha habido una disminución significativa del 50% o que ha bajado el gradiente menos de 12. Son los pacientes respondedores y a esos pacientes se benefician de darles propranolol vía oral, que en otros pacientes podemos evitar y por lo tanto sus efectos secundarios. Esto es un procedimiento que no se hace en todas partes, nosotros lo venimos haciendo desde hace muchos años y la tendencia yo creo que es a que se vaya dejando de hacer por dos motivos. Por un lado porque endoscópicamente hay una alternativa en la cual toman además la presión portal directa por econdoscopia, que siempre es mejor, y por otro lado porque ya en el último consenso de Baveno que veis debajo, con el FibroScan, según los valores, no solo podemos determinar el grado de fibrosis del hígado, sino también la presencia o no de hipertensión portal unido a la contabilidad de las plaquetas. Entonces, con esto podemos evitar una prueba que, más que invasiva, que realmente pues yo creo que no lo es, pero sí que es cierto que ocupa mucha disponibilidad de la sala. Y una vez que tenemos instaurada la hemorragia digestiva en el paciente por hipertensión portal, este paciente debe considerar un paciente grave y que debe ser valorado por un equipo multidisciplinar, el cual está dominado por el hepatólogo, el cual no solo hace el manejo médico, sino también la correlación con la ecografía, con la endoscopia intervencionista y con el radiólogo intervencionista, que entre todos podemos ayudar a solucionar el problema. Vamos a hablar de dos tipos de escenarios. Los pacientes con varices esofágicas, con mucho, los más frecuentes, todos cirróticos y la causa más frecuente de sangrado, y los pacientes con varices gástricas, sobre todo varices fúngicas, en los cuales a veces no son cirróticos, es mucho menos frecuente que den sangrado, por suerte, porque cuando dan sangrado la mortalidad es mucho mayor y este sangrado es mucho más severo. El papel de la radiología intervencionista es muy importante y es muy importante porque tenemos lo que yo he llamado en la charla la reina de la fiesta, y la reina de la fiesta es el TIPS. El TIPS es una prótesis que podemos colocar percutáneamente en la cual afecta y creamos una solución en la línea de flotación del problema, que es la hipertensión portal. Lo que hacemos es descomprimir esa porta y tratamos la causa del sangrado por las varices, cosa que no pueden hacer los demás, los endoscopistas. Y aquí vemos un ejemplo de qué pasa cuando colocas un TIPS en un paciente. Tenemos un paciente hemos accedido ya a la porta, a ver si pongo el puntero. Hemos accedido a la porta a través del TIPS y rellenamos contraste, vemos estas varices de la gástrica izquierda que llegan a varices esofágicas, que son las causantes del sangrado del paciente. Colocamos en la prótesis el TIPS. Y una vez que se coloca la prótesis, sin haber hecho ninguna embolización adicional, vemos que estas varices ya no se rellenan. No se rellenan porque
quitando la hipertensión portal, realmente no hace falta ni embolizarlas. Ha solucionado el problema urgente y ha solucionado la causa del problema. Otras veces esto no es así. Otras veces colocas el TIPS, como ya está puesto aquí, y las varices siguen visualizándose. Por otro lado, bueno, en este caso son especialmente llamativas. Por otro lado, el paciente, muchos de ellos tienen una situación muy grave con sangrados muy importantes y en estos casos lo complementamos con una embolización de estas varices, la cual la podemos realizar de varias formas. Podemos embolizar las varices pues con coils, que se ha hecho tradicionalmente, muchos de ellos fibrados, que ayudan a la trombosis. Podemos embolizar con pegamento, el cual tiene, según la concentración que le demos, podemos hacer la embolización más proximal o incluso más distal, hasta las mismas varices esofágicas, como vemos en este caso. O podemos embolizar más recientemente de una forma bastante sencilla con lo que llamamos dispositivos oclusores, como los Amplacer, que lo colocamos de una forma proximal y normalmente con uno solo es suficiente, a diferencia de los coils que normalmente pues, tienes que poner varios. ¿Y en qué consiste el TIPS? A ver si puedo quitar el puntero. Vale. El TIPS es una técnica muy compleja, que estas siglas significan, primero vamos vía transyugular, vía transyugularmente, colocamos, accedemos intrahepáticamente, colocamos un shunt portosistémico, es decir, transyugular intrahepatic portosystemic shunt. Se hace gracias a un set que tenemos de 2 casas comerciales, un set que tiene varios elementos. Tenemos un introductor que llevamos al hígado, un trocar que le da entereza, un catéter interno y una espada para hacer el acceso intrahepático. Una vez que llegamos el introductor a la suprahepática, y como veis en este caso, y habitualmente vamos a la suprahepática derecha, porque esta suprahepática tiene una relación bastante constante con la vena portal derecha a nivel de su confluencia. Apuntando anterior, lo que podemos hacer gracias a una marca externa de la aguja, canalizamos la porta y con una guía. Posteriormente se mete un catéter en su lugar, a través del cual metemos una guía de mayor cuerpo para poder acceder con elementos que lo requieren, que por ejemplo balones para hacer portografías o balón de angioplastia para dilatar el trayecto y sobre todo las uniones con la porta y la unión con la suprahepática. Después, posteriormente, pasamos todo el introductor a la porta, a través del cual meteremos el stent, que es el TIPS. El TIPS, como veis, es un stent un poco peculiar, que tiene como 2 partes, esta parte mallada y una parte cubierta. Se introduce en el introductor vascular. Esta parte se hace con suero frío porque se abre un poquito con el calor y de esta forma evitamos que se abra dentro del introductor. Y ahora veremos cómo el stent canaliza a través del introductor donde hemos llevado la punta del mismo, pues la porta. Entonces retiramos el introductor y lo que llamamos un pullback, se abre la parte descubierta automáticamente. La parte cubierta, como veis, no se ha abierto porque tiene un segundo sistema de fijación que en el momento que se libera ya se abre y se coloca, como veis, no solamente en la parte transhepática, sino también en la vena suprahepática y hasta la confluencia, prácticamente hasta la aurícula derecha. Esto es lo que se debe hacer para evitar recidivas. Posteriormente, como veis, se ha dilatado con un balón. Normalmente lo dilatamos a 8 milímetros. Se toman presiones y si vemos que la disminución no es suficiente, muchas veces se dilata un poco más con otro balón. Y esto es el procedimiento del TIPS, que en mi opinión es de los procedimientos más complejos que realizamos en radiología intervencionista. Esto lo podemos simplificar de varias formas. Accedemos a la supra, hacemos el pinchazo, le damos a la porta, canalizamos la porta, portografía y colocamos el TIPS. Parece sencillo. La realidad es que no lo es. En muchísimos casos el pinchazo de la porta es el punto clave. El canalizar la porta no es fácil porque vamos a ciegas, la porta no la vemos. Entonces nos podemos basar de varias formas. Muchas veces no logramos canalizarla en la zona exacta donde queremos, en la confluencia de la porta derecha, y cuando se hace una función más intrahepática, pues normalmente la guía se te va intrahepático. Vas en contra de flujo, no te puedes guiar con contraste, vas un poco a ciegas. Darle la vuelta a esa guía no es fácil, tenemos pues, nuestros trucos como todo. En este caso aquí está entrando un catéter con una punta invertida para poder llevarlo a otro lado. Muchas veces lo conseguimos y muchas veces, a pesar de haberlo conseguido, hay unas curvas que son nuestros grandes enemigos que nos dificultan la progresión de catéteres, del balón y de la prótesis.
Estas curvas intentamos metiendo unas guías con mayor cuerpo que se enderecen. Cuando no se consigue, pues lo intentas como sea. En este caso, esto es la marca de un balón de oclusión que lo hinchamos en la porta y retirando todo el sistema reducimos la curva. El pinchazo de la porta es el punto clave del TIPS. Esto lo puedes hacer basando de referencias anatómicas o con ayuda. Lo hemos hecho muchos años con ayuda de una portografía con CO2. El CO2 es un agente de contraste que difunde mucho más que el contraste iodado. Tú le pones un catéter de oclusión en la suprahepática, inyectas CO2 y este CO2 tiene la capacidad de progresar por el sinusoide hepático y dibujarte el sistema portal. Si te lo dibuja, posteriormente puedes apuntar a una zona que ya previamente tienes en la pantalla. Nosotros desde hace muchos años, que el ecógrafo ya es parte de nuestra vida, en el intervencionismo, hacemos la punción guiada con ecografía. En este caso vemos cómo esto es en la suprahepática derecha, la punta de la aguja, aquí está la porta y controlamos con ecografía que la dirección es la adecuada. Este artículo refleja muy bien la ayuda de la ecografía para la colocación de TIPS, sobre todo la punción ecoguiada, controlada por ecografía, y cuando no se puede, que muchas veces no es fácil, se puede pinchar percutáneamente la porta y la dibujas con un catéter y ya, pues, basándote en varias proyecciones, apuntar a la rama portal. Hay casos sencillos y casos complicados. Este caso, por ejemplo, pues teníamos la porta derecha trombosada, la porta izquierda permeable. Lo que hicimos fue, aquí vemos que analizamos la supra derecha, percutáneamente pinchamos la porta izquierda, metemos un balón y lo que hicimos fue apuntar al balón. El balón lo hinchamos con contraste. Cuando el balón se deshinchó es que ya estábamos en la porta. Y posteriormente pues canalizamos y colocamos el TIPS, en este caso, a la porta izquierda. Pues tienes que buscarte las mañas porque los pacientes, cada uno viene como viene y hay casos muy, muy complejos. El TIPS es una prótesis que la primera que se colocó en un humano fue en 1988. Como veis, era una prótesis como cualquier stent que colocamos en arterias o en venas. Una prótesis mallada, una prótesis no cubierta. Esta es la primera que se colocó en mi hospital, en el hospital de Alicante, en el año 92. Aquí vemos cómo por entonces te ayudabas para saber dónde colocarlo, dónde estaba la zona de supra y la entrada en la porta. Y estos TIPS, obviamente, el trato transhepático, que liberas muchas... la bilis, hay canalículos muy pequeños de bilis que liberan bilis, la bilis es muy litógena y todo esto producía que había un porcentaje de restenosis y de malfunción del TIS demasiado grande. Esto evolucionó a las prótesis, como veis, mixtas, pero cubiertas en el tracto transhepático. Es decir, es una prótesis mallada con nitinol que por dentro tiene un recubrimiento de Gore-Tex. Y este recubrimiento de Gore-Tex hace que todas las sustancias del tracto transhepático no puedan hacer que se endotelice el stent o que lo obstruya. Ya se demostró desde hace muchos años que estos stents cubiertos se asociaban a menor disfunción del TIPS y menor encefalopatía hepática, que obviamente es el efecto negativo del TIS porque pues la sangre portal, sin metabolizarse en el hígado, va directamente a la sangre sistémica. Estos TIPS, que existen solamente en una casa comercial, se mejoraron posteriormente en el 2019 con varias mejoras, una mayor adaptación a las curvas que necesitas y sobre todo una cierta forma cónica y una mayor rigidez de la malla de Gore-Tex que hace que cuando tú dilates el balón a un determinado diámetro, ese diámetro permanezca en el tiempo. Antiguamente tú dilatabas el balón a 8, le hacías un tag a los 2 años y el TIPS medía 10 milímetros. Y es decir que al final se acaba dilatando a 10. Ahora ya no pasa. Tú ahora dilatas a 8 y el TIPS se queda en 8 milímetros. Dilatas a 9, se queda a 9 milímetros. Y dilatas a 10 y se queda a 10 milímetros. Y esto puede parecer poco importante, pero por la ley de Hagen-Poiseuille, una dilatación de 1 milímetro más se transfiere una diferencia de presiones por el volumen muy grande. Y esto es muy importante en el nivel del TIPS, ya que no solo el tipo de stent cubierto versus stent mallado ha demostrado una mejoría en la encefalopatía hepática o la supervivencia del paciente, sino que también el diámetro del stent también lo ha mejorado, como vemos en la curva de abajo. Y esto hace que el dilatar el balón a 8 milímetros, siempre que sea suficiente, tú solucionarás el problema inicial y además harás que en un futuro este paciente no desarrolle una encefalopatía significativa y además una insuficiencia hepática que acabe con su supervivencia.
Esto está parejo con el gradiente diana que tú obtienes, quieres obtener en el TIPS. Esto es un debate constante y como todo, pues hay que ir reanalizando las cosas para ver si podemos mejorarlas. Tú en el TIPS queremos crear un equilibrio difícil en un paciente con hipertensión portal que ya de por sí tiene un equilibrio difícil. Y este equilibrio necesitas un diámetro suficiente para disminuir el gradiente y aliviar la presión portal, pero a la vez no debes causar en un futuro una encefalopatía hepática o una insuficiencia hepática que puede aumentar la mortalidad o la malfunción del paciente. Con esto ¿cómo lo hacemos? Pues medimos la presión portal directa una vez que hemos colocado el TIPS y vemos esta presión si ha disminuido a lo que llamamos una presión de hipertensión portal clínicamente significativa, que como hemos visto en los estudios hemodinámicos hepáticos, clásicamente se ha considerado 12 milímetros de mercurio. Es decir, hipertensión portal es a partir de unos 5 o 6, pero la hipertensión que da sangrado por varices o complicaciones tipo ascitis es a partir de 12. Bueno, pues entonces tú dilatas el TIPS a 8 milímetros, tomas presiones, si la presión es superior o muy superior a 12, vuelves a dilatar a 10 hasta conseguir que la presión sea 12. Esto se ha hecho clásicamente y realmente se sigue haciendo, pero hay artículos como este del doctor Jaume Bosch, del CNIC de Barcelona, que son un poco los que marcan la pauta, en el cual hace reflexionar de varias cosas. Por un lado, muy importante tomar la presión entre la aporta y la cava inferior, no con la aurícula derecha, que siempre el gradiente aumenta un poco. Tomar la presión en condiciones ideales al día siguiente de realizar el TIPS, ya es que los fármacos que usan en la anestesia son hipotensores, mantienen al paciente en una hipotensión para que no sangre y esto hace que el gradiente aumente. Por lo tanto, podemos falsear esas presiones y dilatar sin ser necesario, además. Y por otro lado, los prótesis, la mayoría de los estudios que basaban este dato de los 12 milímetros estaban basados en stent descubiertos, que son los que más se han usado. Pero probablemente hay estudios que dicen, aunque no hay suficiente evidencia, que en los stent cubiertos probablemente el gradiente diana deba ser mayor. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que si bajamos la presión a 12 tendremos una protección suficiente de ascitis y sangrado, pero si la bajamos más, hay que tener cuidado, bajándola más, aumentamos igual innecesariamente el riesgo de encefalopatía o de fracaso hepático del paciente. Por lo tanto, aquí tenemos el debate. Probablemente, inicialmente, dilatar a 8 milímetros parece que es un poco la tendencia en un futuro. E incluso, más que pacientes con sangrado, para pacientes con ascitis, ya se está hablando de dilatar a 6 milímetros. Por lo tanto, hablemos de las indicaciones del TIPS. Queda claro que estamos hablando de un sangrado por varices esofágicas que no ha respondido a un tratamiento médico, que consiste en fármacos vasopresores, terlipresina, vasopresina y antibioterapia, y un tratamiento endoscópico con ligaduras con bandas o inyección de glue o coils. Y la indicación clásica que siempre nos han pedido es lo que se llama el TIPS de rescate. Rescate o bien inicial cuando el paciente viene sangrando y no logran contenerlo con fármacos y con las bandas ese sangrado, hacemos un TIPS urgente, o cuando ese paciente que se ha contenido inicialmente resangra los días posteriores y tampoco lo logran contener con las bandas para evitar que siga resangrando. En este caso nos piden un TIPS electivo para evitar que ese paciente vuelva a producir un sangrado importante. Pero desde el año 2010 tenemos otro artículo del doctor García Pagán, probablemente la persona que más experiencia y marca los patas del TIPS del CNIC de Barcelona, en el cual se habló de un nuevo concepto, que es el Early TIPS. ¿Y el Early TIPS qué es? Pues el Early TIPS es una indicación que hoy en día es la que marca la pauta y que ha hecho que el TIPS tenga un nuevo despertar con un mayor número de indicaciones. Y esta indicación es que en pacientes que se consideran de alto riesgo, cuando tienen un sangrado importante, se recomienda ya poner un TIPS directamente sin necesidad de un tratamiento endoscópico que pueda contener o no ese sangrado. Porque se da por hecho que si no, llegará un día que vuelva a tener un sangrado tan importante que amenace la vida de ese paciente. ¿Y qué pacientes son los pacientes que tengan un alto riesgo? Los pacientes B7 a B9 que tengan un sangrado activo en una variz o pacientes C hasta C13, es decir, menor de C14, sin necesidad de que tengan un sangrado activo en la endoscopia. A esos pacientes directamente se recomienda poner un TIPS en las próximas 72 horas del sangrado inicial. Y esto ha demostrado una mejoría significativa, en este caso en el artículo inicial juntando a los pacientes Child B y C, y posteriormente en este metaanálisis del año pasado en pacientes de forma independiente, pacientes con Child B y en pacientes con Child C. Y esto, en parte, es por la mejoría de los materiales que hace que los TIPS disfuncionen menos y creen menos encefalopatía,
y por la mejoría de la experiencia de la persona, los radiólogos intervencionistas que realizan TIPS. Y es que la especialización hace que puedas atreverte con casos que inicialmente parecían contraindicados para el TIPS. Por ejemplo, pacientes con trombosis portal. Parece que no puedas colocar un TIPS en un paciente que no tenga porta donde llevar la prótesis o donde no pueda haber un flujo que vaya a través del TIPS. Pero la realidad es que pues, cada vez nos atrevemos más con este tipo de pacientes, incluso pacientes con cavernomatosis. Con cavernomatosis en la cual a través del cavernoma podemos llegar a progresar a la porta principal y colocar una prótesis como si por ahí no hubiera habido un cavernoma anteriormente. O pacientes, aquí vemos otro paciente con la porta izquierda trombosada y aquí la porta, en este caso la porta derecha también, y vemos cómo se logró acceder a través del trombo y posteriormente se colocó la prótesis. Obviamente son procedimientos mucho más complejos. No siempre lo conseguimos. Nos lleva muchas más dificultades y en el camino más posibles complicaciones. No es raro pinchar la vía portal, como vemos en esta imagen, o incluso pinchar la arteria hepática y tener que acceder después por arteriografía para embolizarla. Pero lo cierto es que muchas veces logramos solucionar el problema y la vida del paciente. Este es un caso con una trombosis portal más reciente, con unas varices esofágicas gigantes, lógicamente que se asocian a mayor hipertensión portal, no puedes derivar el flujo intrahepáticamente, el lavado hepático no existe y por lo tanto la hipertensión portal aumenta de forma brusca y las varices llegan al esófago y ahí es donde más finas son y más riesgo tienen de sangrar. Estos casos son especialmente delicados. No puedes anticoagular al paciente para tratar el trombo porque está sangrando, y a la vez, como tienes el trombo, dificulta mucho poner el TIS. Pues en estos casos tenemos que, en primer lugar, embolizar las varices, en este caso con pegamento, y navegó hasta las mismas varices esofágicas, por si se recanalizaba a otras venas. Posteriormente hicimos trombectomía mecánica, fragmentando con balón y aspirando, y finalmente colocamos la prótesis para que el paciente, además, después pudiera anticoagularse y no se recanalizara esa trombosis, no se volviera a producir. Y también podemos colocar TIPS, aunque evidentemente también es mucho más difícil, es un reto para nosotros, en pacientes con Budd-Chiari. Aquí tenemos varios problemas. Por un lado, trombosis de las suprahepáticas, que cuando es crónica nos obliga a hacer la punción desde la misma vena cava inferior. Por otro lado, la gran congestión sinusoidal del hígado, que hace que tengamos todo el sistema portal comprimido, sea más fino y mucho más difícil de puncionar, evidentemente. Aún así, a veces lo podemos lograr. Y otras veces, como vemos en este caso, la hipertrofia del lóbulo caudado hace que la diferencia de diámetro, porque aumenta el espacio de la vena cava intrahepática y la diferencia de longitudes es mucho mayor. También, por otro lado, nos aprovechamos en este caso de la hipertrofia que suele producirse en el lóbulo hepático izquierdo. Como vemos, las ramas portales derechas son imposibles de canalizar y lo que hicimos fue canalizar la rama portal izquierda a través de la cual colocamos el TIPS y después otra prolongación con la prótesis cubierta por el gran espacio, la gran longitud de todo. Y no siempre podemos colocar el TIPS, pero cuando no podemos, el paciente tiene un sangrado que amenaza con su vida, pues podemos solucionar ese sangrado pinchando percutáneamente la porta y accediendo a las varices y embolizándolas. Después, por supuesto, embolizamos el acceso de entrada. Una vez que, ya para terminar con este capítulo, cuando colocamos el TIS, hemos solucionado el problema inicial, pero hemos creado otro potencial problema, que es la encefalopatía hepática. Esto a veces no se soluciona con dieta y nos obligan a tratar el TIS que hemos puesto. Antiguamente lo que hacíamos era ocluirlos y ahora podemos reducir el TIPS de varias formas, bien con unos stents con morfología diabolo, especialmente creados para ello, o bien otras muchas técnicas, de las cuales la que más nos gusta es colocar dos stents en paralelo para reducir el diámetro por el cual pasa el TIPS y disminuir de esta forma la encefalopatía, pero manteniendo bajo el riesgo de sangrado. Y bueno, por un lado ya hemos hablado del tratamiento de las varices esofágicas, que está muy estandarizado porque la anatomía vascular de las varices esofágicas es muy constante. Pero vamos a meternos en un segundo capítulo, que es el tratamiento de las varices gástricas, y aquí ya entramos en un territorio mucho más sombrío. Y es un territorio más complejo debido a que la anatomía vascular de las varices gástricas, como vamos a comentar ahora, es muy variable. Y esto hace que no siempre sea apta para colocar un TIPS. Por otro lado, como he comentado al principio, las varices gástricas se complican mucho más y tienen mucha mayor mortalidad, ya es que
pueden sangrar con presiones mucho menores, a nivel de la presión portal me refiero, y todo esto hace que tengamos varias opciones de tratamiento. Y esto es pues, un debate habitual en los congresos de intervencionismo, que tratarlas con TIPS o tratarlo con un tratamiento que ahora explicaré, que se llama Alborto, que no es otra cosa que la esclerosis de estas varices. Como podéis inferir por este esquema, es un tratamiento bastante complejo. ¿TIPS o Borto? Bueno, pues la respuesta no existe. La respuesta, según a quien le preguntes, te contestará una cosa u otra. Y fundamentalmente según la zona geográfica, curiosamente. En Europa y en Estados Unidos hay una tendencia a colocar TIPS, y en Japón y países orientales hay una tendencia a hacer el Borto. Es una técnica que está muy estandarizada en esos países. También depende de la situación de las varices, como vamos a ver ahora. Hay que tener en cuenta varios factores. Las varices gástricas se acompañan, muchas de ellas, según la localización, en un alto porcentaje de un shunt gastrorrenal, por el cual ya tenemos un shunt. Si además le colocamos un TIPS, tenemos dos shunts. Todo esto hace un mayor riesgo de encefalopatía. Por otro lado, pues el paciente, aparte de sangrado por varices gástricas, puede acompañarse de ascitis o otras complicaciones de hipertensión portal, que puede hacer más razonable colocar un TIPS. Vamos a lo de siempre, hay que individualizar cada paciente. Y por otro lado, en el momento que colocamos un TIPS, a través del TIPS podemos acceder a varices gástricas, aquí pone esofágicas, pero varices gástricas, para embolizarlo. Es decir, que según los condicionantes de cada paciente y qué tipo de varices estemos hablando, la recomendación será hacer un TIPS o será una esclerosis. Estos son los tipos de varices gástricas. Hay varias clasificaciones endoscópicas, una de ellas la GOP, bueno, muy sencilla, las que son esofagogástricas, tipo 1 o tipo 2, tipo 1 en el cardias, tipo 2 las posteriores en el fundus, o las que son exclusivamente gástricas, IGV 1 cuando están en el fundus gástrico, o 2 cuando son varices distales, en cuerpo y antrogástrico. Y cada una tiene una particularidad. Las varices de la curvadura menor, las varices esofagogástricas, tienen una anatomía vascular equivalente a las esofágicas, y el tratamiento estandarizado a todo el mundo es el TIPS. Estas las dejamos de lado, que es lo mismo que hemos hablado hasta ahora. Ahora bien, las varices fúndicas, aquí es donde tenemos el problema. El TIPS es efectivo aproximadamente un 50%. Y es igual de efectivo que la inyección endoscópica de COIS o de pegamento, e igual de efectivo del tratamiento con esclerosis, que ahora comentaré, del Borto. Las varices distales suelen tener unas condicionantes diferentes. Muchas veces están en el contexto de hepatitis crónicas que han trombosado la vena esplénica, y el paciente no tiene por qué ser necesariamente cirrótico. También lo vamos a comentar. Hablando del tratamiento esclerosante de las varices gástricas, lo que se llama Alborto, esto es una obliteración transvenosa retrógrada, vamos, en contra de flujo, y ocluida con un balón. Vamos a explicarlo aquí. Vamos a través de la vena cava, el shunt gastrorenal, a través de la inversión del flujo a través de la vena suprarrenal izquierda. Colocamos un balón de oclusión, porque como el flujo está invertido, si ponemos aquí un esclerosante, se nos irá a la cava. Para evitar eso, evitamos el retorno de ese material, y por aquí sí inyecta un material que esclerosa esas varices. Hasta aquí parece sencillo, pero la realidad es que la anatomía vascular es muy variable, muy compleja y muy individualizada en cada paciente. Normalmente el retor hay que cerrar la salida por las venas frénicas, anteriores y posteriores, pero muchas veces hay que valorar entradas y salidas que pueden ser independientes de cada paciente, porque si tú aquí has tapado una posible salida por el flujo del shunt esplenorenal, pero puede haber otras salidas por el cual el material esclerosante te pueda dar complicaciones. Esto hace que es un procedimiento bastante complejo. La experiencia es necesaria para los procedimientos complejos, y como aquí se hace poco, pues la experiencia es difícil de coger. Comentar también que evitar el reflujo a la vena, a la cava inferior, se hace con balón cuando la técnica se llama Borto, y cuando se hace con COIS se llama Carto, y cuando se hace con un PLAC, con un propulsor, pues se llama Parto. Pero no deja de ser siglas del mismo tipo de procedimiento con distinto material. Aquí vemos un ejemplo de un Borto que hicimos en un paciente en el cual ya se había hecho muchísimas esclerosis e inyección de COIS endoscópicamente, pero que recidivó. Aquí lo hicimos con balón, y en el mismo paciente, pasado varios años y después de un trasplante hepático, lo hicimos a través de la vena, a través de una punción portal, pero no deja de ser una técnica parecida. Colocamos un catéter por el que inyectamos pegamento, habíamos dejado previamente y sin abrir un PLAC, y después abrimos el PLAC para evitar el reflujo.
Esto vemos las varices gástricas en el fundus del paciente, como posteriormente, pasados los años, 4 años después, prácticamente habían desaparecido, y esta es la imagen del plaque en el origen de la vena. Por último, las varices distales, que se acompañan de trombosis de vena esplénica muchas veces, y como he dicho, no tienen por qué ser cirrótico, tienen un abordaje distinto y tienen pues varias opciones. La opción más lógica, y yo creo que mejor, más razonable, es en pacientes jóvenes, es hacer la esplenectomía, tratar la causa. El bazo no tiene por dónde salir y se busca otras salidas. Si le quitas el flujo del bazo, evitas varices que siempre se acabarán produciendo. Pero muchos pacientes no son candidatos quirúrgicos fáciles, o se prueba antes una solución menos agresiva, y la cual puede ser de varias formas, según grupos de trabajo. Nosotros hemos hecho varias veces embolización proximal de la arteria esplénica. Esto es algo que hacemos, por ejemplo, en roturas traumáticas de bazo con relativa frecuencia. Colocamos un oclusor en la porción proximal de la arteria esplénica, y por la colateralidad entre la pancreática dorsal y magna llevará un flujo al bazo que es mucho menor que el que le llegaba por la arteria esplénica. Este flujo puede ser el 20% solo, menor flujo al bazo, menos salida por venas, menos hiperpresión portal izquierda en esas varices. Otros grupos de trabajo prefieren, nosotros nunca lo hemos hecho, y por eso este caso es de un artículo, embolizar parcialmente el parénquima esplénico. Embolizas un tercio, la mitad del bazo, menos retorno venoso también. Y otras veces sí que lo hemos hecho, embolizamos percutáneamente, pinchamos una vena esplénica periférica y posteriormente vamos a favor del flujo para embolizar esas varices de forma transesplénica. Y bueno, pues hemos hablado de las varices esofágicas, hemos hablado de las varices gástricas, pero el sistema portal existe en muchísimos niveles y puede dar sangrado por situaciones incluso curiosas. Esto es puede parecer anecdótico, pero existen este tipo de pacientes. Son pacientes que, además de ser cirróticos, tienen una colostomía. Y en esta colostomía se produce una hiperpresión que crea un sangrado que es muy difícil de manejar para el clínico. Se maneja a nivel de nuestra solución intervencionista como un borto. Tienes que valorar la anatomía de cada paciente, muy bien descrito los diferentes tipos en este artículo, y posteriormente tapar la salida para evitar reflujo y embolizar con agente esclerosante las colaterales, normalmente de la vena mesentérica inferior, que dan flujo a estas enormes varices periostomales. Y por último, bueno, pues tener en cuenta que estamos hablando de sangrado por varices esofágicas o gástricas, pero en cualquier caso sangrado por hemorragia digestiva alta, sangrado que produce una anemización en el paciente, una gastroscopia con un estómago lleno de sangre y melenas en el paciente. Pero ¿qué pasa cuando te viene un paciente cirrótico con un sangrado por hematoquecia? Una hematoquecia abundante que pues puede hacer sospechar de un sangrado arterial. Bueno, pues a mí me recuerda un poco al refrán famoso que cuando en Europa o en España oigas galopar, no pienses en cebras, piensa en caballos. Y lo mismo podemos traducirlo en un cirrótico. Cuando un cirrótico esté sangrando, no pienses en un sangrado arterial, que por otro lado lo puedes descartar fácilmente con un angiotac. Piensa en varices, y piensa en varices si no están en varices que drenan al estómago, pues piensa en varices atípicas en otro tipo de zonas. Este es un caso pues muy reciente, hace unas 3 semanas. Paciente con una hematoquecia masiva, nos pidieron una arteriografía de embolización y lo que hicimos, bueno, previo angiotac, que descartó una angiodisplasia, en el mismo angiotac pues vimos que el paciente pues, tenía unas varices, un paquete varicoso cercano a una asa ileal. Pensamos que este podía ser el origen del problema. Le colocamos un TIPS que, bueno, ya veis aquí en la fotografía el estado de la cirrosis del paciente y toda la colateralidad a nivel de gástrica izquierda y varices paraduodenales que tenía, pues las mismas iban al yeyuno, que ahora veremos. Un hígado muy cirrótico, yo el más duro que me he encontrado nunca, tanto que con un sistema introductor que usamos habitualmente, la aguja, y es una aguja metálica, se nos doblaba una y otra vez y no pudimos hacerlo, y usamos un sistema alternativo, que es este Gore, que tiene una aguja más gruesa, en el cual pudimos hacer una punción recta donde queríamos y llegar a la porta. Esta es la muesca que hacía en la entrada portal. Fijaros qué muesca que nos costó reducir, tuvimos que usar balones de alta presión, de la gran dureza del parénquima hepático. Son problemas que nos encontramos en algunos pacientes. Y esto es las varices que hemos visto en el TAC, accediendo retrógradamente a la zona de la vena mesentérica superior que llegaba a estas varices
y lo que hicimos, lo complementamos tapando la salida a la vena espermática en este caso y con la disminución del flujo en las varices. Esto es otro caso curioso también, se lo presentó hace unos 10 años. Un paciente, un Child C muy avanzado, C14, que prácticamente contraindica el TIPS por el riesgo de insuficiencia hepática, con sus varices esofágicas, que no sangraban en ese momento, pero que tenían unas varices hemorroidales que sangraban y que no lograban contenerlo endoscópicamente y el paciente no dejaba anemizarse. Nos pidieron colocar un TIPS con todos los riesgos que suponía y bueno, pues en este caso lo que hicimos era una técnica que por entonces estaba empezando, es la que en lugar de colocar el TIPS, que no lo colocamos en el paciente, es la que decidimos usar. Y esto es, lo que hicimos fue una embolización arterial de las ramas de la rectales superiores de la arteria mesentérica inferior, en la cual embolizamos sus 4 ramas, 2 anteriores y 2 izquierdas y derechas. Y aquí vemos que esto es una técnica que se conoce como hemorroid, que bueno, pues es una técnica que en intervencionismo se está implementando cada vez más, que pacientes con hemorroides, que es un sangrado venoso, embolizamos la arteria, ramas de la arteria rectal superior. Y es que se produce una red vascular que se comporta más o menos como una malformación arteriovenosa y lo que hace es tratar las ramas arteriales de donde viene el sangrado, que aquí hasta vemos un poco la fuga al paquete hemorroidal. Y este fue el resultado. El paciente dejó de sangrar y no le llegamos a colocar un TIPS. Y bueno, pues simplemente esta es mi última diapositiva, solamente para hacer incidir la complejidad que tienen estos pacientes. Son pacientes con una enfermedad de base que es la cirrosis, que está ahí y que no se cura. La única cura que tiene es el trasplante hepático. E incluso, como vemos en esta diapo, ni siquiera eso, porque a veces recidivan o la hipertensión portal a veces sigue estando ahí. Esto fue un paciente que tuvo una hipertensión portal idiopática de pequeño, que no se sube el motivo, pero que desarrollando una cirrosis, le colocamos un TIPS, se obstruyó, otro TIPS en el 2014, lo recanalizamos 3 veces, que es complejo, muchas veces pinchando el TIPS percutáneamente, varios estudios hemodinámicos, vías transyugulares, se trasplantó en el 2017, pero el hiperesplenismo no dejó de estar ahí, le hicimos un borto, posteriormente las varices gástricas que trató el endoscopista muchas veces y nosotros con el borto al final logramos contener, de hecho es el caso que he puesto antes. Le hicimos también una embolización, bueno, también para las varices 2 veces, el borto y la transportal de las varices fúngicas. Le tuvimos que hacer una embolización proximal de arteria esplénica porque se comía todas las plaquetas y el paciente, la plaquetopenia seguía siendo masiva. Y al final, pues todos los procedimientos que he explicado los hicimos en el mismo paciente. Esto no es raro, son pacientes muy complicados y a pesar de todo esto, este paciente se murió. Porque la enfermedad de base de la cirrosis, cuando ya se ha descompensado, a veces crea una complicación tras otra. Son procedimientos complejos que requieren un abordaje multidisciplinar para estar tratándolo de la forma más adecuada para el paciente. Una unión muy buena con hepatólogos y con endoscopistas, conjuntamente en beneficio del paciente, y un trabajo en equipo muy importante y en armonía, que es la única forma que estas cosas al final salgan bien, porque al final es mucho trabajo. Pues muchas gracias, esta es mi última diapositiva y estoy abierto a vuestras preguntas. Muchas gracias, Javier. ¿Se me escucha bien? Sí, ¿no? Sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Muy didáctica la sesión con imágenes, todo es muy más sencillo. Tenemos varias de la audiencia. La primera, el doctor Pedraza, me pregunta cuál es el pronóstico tras el tratamiento con TIPS de los pacientes con hemorragia con hipertensión portal y qué porcentaje de complicaciones y recidivas se ha descrito. Bueno, el pronóstico del paciente depende de la enfermedad de base, depende de la cirrosis. Tú con el TIPS solucionas, rebajas la hipertensión portal y solucionas muchas veces un problema agudo que amenaza la vida del paciente. Pero, por ejemplo, con el Early TIPS, que es una prueba que, bueno, pues, como ya habéis visto, la preconizaron en el Clínic de Barcelona, que son los mismos digestivos los que hacen en este caso los TIPS, es como una excepción. Ellos demostraron que con el Early TIPS el sangrado por las varices disminuía al 50% en los pacientes con respecto al tratamiento endoscópico y farmacológico habitual.
Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta de Pedraza. ¿Tú crees que las técnicas de visualización con realidad aumentada o la impresión 3D podría ser útiles en el tratamiento con los pacientes con hemorragia con hipertensión portal? Me vas a perdonar, pero no te oigo bien, ¿eh? No entiendo, no he llegado a oír. Diego, no se Ahora, te oye muy bien. No se te oye muy bien, Diego. ¿ahora se me escucha bien? A ver, a ver, Hola. a ver. Sí. Sí. Prueba ahora, prueba, Diego. Vale, la cobertura de aquí del hospital. Le pregunta si las técnicas de visualización con realidad aumentada o presente podrían ser para Es que tienes mucho eco, Diego, tienes mucho eco. Yauma, no Ya sé lo si... leo yo si queréis. Sí, Diego, vale. deja a Yauma que lo lea. Diego. Y Javier, ¿tú crees que las técnicas de visualización con realidad aumentada o la impresión en 3D podría ser útil en el tratamiento con el TIPS de pacientes con hemorragia por hipertensión portal? Bueno, pues la verdad es que no tengo mucha experiencia. Nosotros, desgraciadamente, tenemos en nuestro hospital una obsolescencia de los equipos muy grande. De hecho, desde hace muy pocos meses tenemos un equipo con técnicas de un software que ayude más allá de la fluoroscopia en el tratamiento. Las técnicas, por ejemplo, a la hora de canalizar, de pinchar el TIR, lo hacemos con ecografía y hay grupos de trabajo que lo hacen con software que lleva el mismo equipo, que nosotros de momento no lo hemos probado, ni siquiera porque lo llevamos muy pocos meses. Se me queda lejos la realidad virtual y las técnicas de impresión 3D. No lo sé, sé que a otros niveles, como en prótesis de aorta, me parece, está claro que es muy interesante, tiene grandes ventajas. A nivel de TIS, no sabría contestarte. Perfecto, gracias. Otra pregunta también del doctor Pedraza. Si existen guías internacionales consensuadas y aceptadas para el manejo diagnóstico del tratamiento con TIPS de los pacientes con hemorragia por hipertensión portal. Gracias. Bueno, sí, yo creo que es un tratamiento, como he comentado, hablando del grupo de varices esofágeas, es un tratamiento muy estandarizado. La indicación del TIPS, yo creo que ya la he dicho y está muy estandarizado. Otra cosa es el tema de las varices gástricas, que ahí pues depende de los grupos de trabajo y sobre todo de la zona geográfica donde hablamos, consideran el TIPS o consideran no hacer el TIPS en el paciente. Igual pasa con las varices paraduodenales, que no has comentado, pero también tiene un abordaje un poco especial. Hay quien preconiza que es mejor hacer embolización que colocar TIPS, pero en general yo creo que es un tratamiento muy estandarizado, sí. Va. Otra pregunta. Tu experiencia en la inteligencia artificial, si crees que nos podría ayudar en la indicación del tratamiento intervencionista en hipertensión portal. Bueno, pues la verdad es que no tengo experiencia. Yo no sé. Nosotros trabajamos donde sí que creo que es importante es tener una relación muy íntima y estrecha con un grupo de trabajo pequeño que centralice este tipo de pacientes. Eso, ahí yo creo que esa es la clave en este caso. Es decir, nosotros somos un hospital que manejamos, tenemos un hospital grande, terciario, pero además somos de referencia de muchos hospitales de la provincia, que todos de ellos tienen hepatólogos muy capacitados para saber cuándo o no hay que hacer un TIPS. Pero a pesar de eso lo centralizamos, hacemos un segundo filtro con los hepatólogos de nuestro hospital, porque al final la indicación del TIPS es la clave, que después no tengas que acabar reduciendo ese TIPS o trombosando ese TIPS por la insuficiencia, la encefalopatía que produce en el paciente. Entonces, yo creo que si hablamos a nivel de la indicación del TIPS, yo creo que la especialización del hepatólogo es muy importante también para crear una indicación adecuada, y la especialización de radiólogo intervencionista es también muy importante. Probablemente se requiera no solo una unidad de intervencionismo, sino una unidad de intervencionismo en la cual el número de TIPS que te llegan al año es suficiente para tener una curva de aprendizaje buena, para colocarlo un tratamiento tan complejo con unos riesgos asumibles. Y esto hace que nosotros, pues cuando viene una persona que se está formando, puede hacer un TIPS perfectamente, pero tiene detrás el apoyo de otro que ante una situación difícil le puede echar una mano. Esto en grupos de trabajo pequeños, pues igual es más difícil, y los TIPS se deben referir a centros de referencia. Yo creo que más que la inteligencia artificial, que la verdad es que no tengo experiencia, me parece que la especialización sí que es muy importante en este caso.
Muy bien. Otra pregunta referente donde ingresan los pacientes o los recursos que tenéis. Si en vuestra unidad hay un hospital de día, mañana y tarde, para en general, no específicamente por los tips. Sí, a ver, nuestra unidad no tiene un hospital, una unidad de día propio. Lo que sí que hacemos es que todos los pacientes de la provincia ingresan en nuestro hospital para realización del TIPS, pero ingresan en una UCI de corta estancia, la CIME. En esta UCI de corta estancia se centraliza pues, un paciente grave que se puede complicar de forma grave también el procedimiento y sin el procedimiento. Entonces, todos los pacientes de la provincia los centralizamos en la unidad de sangrantes, que es una parte de la UCI de corta estancia, para estar un día y al día siguiente se van, pero sí con una monitorización continua, que yo creo que es muy importante. ¿Y responsables sois vosotros o entiendo que los facultativos de la UCI, ¿no? Lo hacen conjuntamente. Los pacientes lo lleva el hepatólogo. Pacientes del TIPS que están en la unidad están en la UCI, en la cual evidentemente hay uciólogos, pero pacientes sangrantes se coordinan entre el médico de la UCI y el hepatólogo, que digamos que es el responsable último del paciente. Perfecto. Salva también nos pregunta si existe un registro multicéntrico prospectivo de todos los pacientes TIPS de que se hagan para conocer mejor los resultados del procedimiento y realizar la validación de las nuevas técnicas. Hasta lo que yo sé, no. Muy bien. Otra pregunta de la doctora María José Cortés. Magnífica explicación, muy didáctica y para los que no nos dedicamos al intervencionismo. No era una pregunta, era un elogio. Otra pregunta de Salva. ¿Qué diferencia hay en los pacientes pediátricos respecto al tratamiento intervencionista en hemorragia en hipertensión portal? Gracias. Bueno, tenemos poca experiencia en pediátrico nosotros porque no se nos refieren, se trasladan directamente a la FE. Pero bueno, pues el TIPS también es un procedimiento que se realiza en pacientes pediátricos. Perfecto. Otra pregunta mía. Cuando el paciente lleva un TIPS y os piden una biopsia hepática y transyugular, ¿de qué manera lo hacéis? ¿Entráis en otra vena? ¿Intentáis atravesar el TIPS y no pasa nada? ¿Cuál es vuestro manejo cuando procede una biopsia? Pues mira, yo llevo 22 años en intervencionismo y no se me ha presentado un caso todavía, pero... Pues te vamos a derivar los nuestros. No sé, doy por hecho que no se puede realizar la biopsia percutánea, pero nosotros sí que te digo que muchas biopsias que nos piden transyugulares las hacemos percutáneas. Creo que la muestra que se obtiene es mucho mejor. Pacientes con ascitis, que puede ser una indicación de una biopsia transyugular, le vaciamos la ascitis o hacemos una punción anterior donde no hay ascitis, comprimimos y no hemos tenido nunca ningún problema. Y pacientes con algún tumor hepático, en fin, no sé, intentaríamos hacer la percutánea si es posible. Y después, pues sí, hombre, evidentemente las biopsias solemos ir también a la vena suprahepática derecha, que es la que está canalizada por el TIPS. Supongo que se podría hacer pinchando el TIPS, no creo que haya ningún problema, porque lo pinchas con una aguja que es semiautomática y no tiene por qué dañar el TIPS de una forma que evite su funcionalidad, pero o acceder a otra vena suprahepática pues también debe ser posible, aunque a veces, pues claro, como lo tienes que llevar hasta la aurícula, pues no es tan fácil, ¿no? De hecho, a veces recanalizar un TIPS no es fácil entrar, ¿no? Perfecto. Después, el doctor Juan Alfonso Rivera, perdón, excepcional exposición, muy completa y explicada al detalle. El doctor Carlos Alexander Dupleix, muy sólida la presentación, lo difícil hecho fácil, esto está muy bien, y felicidades. Y luego la doctora Valeria Pérez Campuzano nos apunta que existe un nuevo registro multicéntrico que se llama Eurotips, apoyando por la EASL, que supongo que esto es para complementar, ¿no? lo que nos pedía a Salva, si existe un registro multicéntrico, que uno no muy conocido, yo no lo conocía tampoco, bueno, nos
nos deberemos leerlo y enterar. Y participar, sí, estoy de acuerdo. Muchas gracias. Le paso la palabra al doctor Salvador Pedraza. Muchas gracias, Jaume, por tu ayuda tanto de experto como de moderador, debido a los problemas técnicos que ha tenido Diego con la wifi del hospital. Y bueno, Javier, también muchísimas gracias. La verdad es que has hecho fácil lo difícil y muy claro. Yo hago un pequeño resumen. Yo creo que lo que hemos aprendido contigo es como podemos resumirlo en 4 palabras. Las 4 palabras han sido equipo, especialización, indicación y hemodinámica. Equipo en el sentido que tú nos has dicho. A ver, señores, tiene que haber un equipo con hemodinámica, con endoscopia, que valoren los casos y un poco decidan el manejo. Especialización porque has dicho, a ver, es tan complicado que es mejor que sea un centro de referencia, que tenga un número de casos adecuado, que permita lo que haya varias personas especializadas en este tema y que mantengan su especialización, no solo para aprender, sino después para seguir manteniendo su nivel, ¿no? Después has dicho hemodinámica, has explicado muy bien artículos de referencia, ¿no? El doctor Pagán explicando un poco los criterios claros, ¿no? Yo creo que lo has explicado muy bien, el tema de la hemodinámica, y después también has dicho el tema de indicación. Has dicho que hay claramente unas indicaciones y yo creo que estos 4 temas son los que has marcado para un poco orientarnos a todos, ¿no? No sé si te parece bien este pequeño resumen, muy esencial. Javier. Como siempre me parece perfecto, sí. Muy bien. Oye, Javier, muchísimas gracias. Seguro que todos vamos a consultar tu PDF. Y oye, contamos contigo seguro para el año que viene, y solamente comentar a la audiencia que parece que hemos hecho por beso, pero el lunes que viene la doctora Teresa Moreno, que todos la conocemos como gran experta en radiología intervencionista, va a hablar de algo relacionado, va a hablar de un poco del diagnóstico y el tratamiento de la patología arterial cuando tenemos un hospital de día, cuando lo ingresamos en nuestro hospital de día y cómo manejamos y qué ventajas tiene tener el hospital de día. Por lo tanto, súper interesante la sesión. Estáis todos invitados. Que tengáis un gran día. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Jaume, y también Diego. Y gracias a todos. Estamos en contacto. Un saludo y buen fin de semana. Nos Muchas vemos. Igualmente, hasta luego.